Glenda García, politóloga. Analizaremos el discurso del presidente Daniel Noboa en la Cumbre de Futuro de la ONU. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, 7 horas con 17 minutos. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas, pero se tenía previsto también su intervención en la 79ª reunión de las Naciones Unidas, misma que canceló debido a la situación que atraviesa la capital de la República con el tema de los incendios de gran magnitud. En todo caso, estuvo presente en la Cumbre del Futuro y allí pronunció su discurso. Vamos a hacer un análisis precisamente de este discurso y lo hacemos junto a la politóloga Glenda García, con quien hacemos contacto a través de videollamada en este momento desde la ciudad de Guayaquil. Glenda, muy buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida a la señal de Saracay Televisión. Buenos días. Muy buenos días. Un cordial saludo pues a la audiencia pues de este medio, Saracay TV. Y bueno, estamos aquí para hablar pues sobre este tema de la Cumbre del Futuro, el Pacto del Futuro que se ha adoptado en Nueva York, en las Naciones Unidas. Ahora, es interesante la participación del presidente de la República en esta cumbre, como bien señala, es ese compromiso futuro que se va a dar. Se tenía previsto su participación en el pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas, la misma que canceló. Pero en este discurso, en este compromiso de un gobierno muy corto y de un gobierno que está por fenecer, que ya estamos en campaña política, ¿qué es lo que se pudo evidenciar? ¿A qué se refirió el presidente de la República en esta cumbre del futuro? Bueno, en realidad él está cumpliendo ahorita con los procedimientos que se dan cada septiembre en las Naciones Unidas. Pues este sistema de Naciones Unidas cumple con reunir a todos los jefes de Estado de los 193 países. Pero aquí el punto principal es que se ha venido desde el 2015 adoptando una Agenda 2030 y que luego en la Asamblea Nacional se incluyó dentro de la planificación de desarrollo del país. Esto con decreto en el gobierno de Lenín Moreno, el decreto 371. Esto fue a mediados del 19 de abril de 2018. Esto es importante tener claro dónde comienza esta historia, porque ya la Agenda 2030 ya estaba adoptada, pero el compromiso que quedó de esa fecha hasta el actual momento era pues dentro de este plazo hasta el 2030 incluir y cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Realmente ha sido un fracaso. Estos objetivos no se ajustan en realidad a un mecanismo de que satisfaga las necesidades y las atenciones que tiene el país. Pero ahora esta Agenda 2000... ¿Son los objetivos los que están mal o las acciones? Porque los objetivos son a nivel mundial y se dice queremos todos empujar con ese objetivo. De ahí las acciones en territorio son las que se dieron o son útiles o no útiles. Ya. Bueno, es que dentro de la narrativa de estos 17 objetivos suenan bien, pero en la práctica, en lo que realmente encierra, cuando usted lee las metas que están planteadas cumplirse, están totalmente aparte de esa figura pues de paz, prosperidad, seguridad, desarrollo, y eso realmente no es así. Lo que realmente esta Agenda 2030 lo que propone es un comercio mundial y imponerse dentro de la planificación de desarrollo de cada país que se cumplan objetivos de tipo de líderes que imponen pues su financiamiento a través de nuestras necesidades. Pero aquí no se ha visto eso. Imagínense que estamos 2024, entran a una nueva asamblea y lógicamente por lo que no han podido cumplir con esas metas, con esos objetivos, es que la amplían hacia el 2045. ¿Por qué? Porque quien está tambaleando realmente aquí es este sistema de Naciones Unidas que entra con unas políticas de tipo socialista, digamos así, global, y se quiere imponer como objetivo principal es llegar a un gobierno global, a un gobierno mundial. Y esto comenzó y se notó fue a raíz del problema de la pandemia del año 2020, cuando comenzamos con el tema del plan de vacunación y se quiso saltar nuestros derechos de decir, no, tengo dudas de esa vacuna porque no tengo confianza, pero vinieron medidas restrictivas, se quiso llevar a la Asamblea incluso una ley de emergencia justamente con este tema por pandemias. Y la OMS también, paralelo a esto, ahora poco, hasta el 9 de septiembre, quisieron aprobar un tratado por pandemia, aunque aprobaron un reglamento sanitario internacional. Como ecuatorianos, nosotros aquí hemos venido haciendo resistencia a estas imposiciones
casualmente se presentó justamente conociendo sobre este pacto del futuro que se iba a tratar en Nueva York, en la ONU, y que iba a acudir los jefes de estados y los ministros de Relaciones Exteriores. Justamente nosotros presentamos de manera urgente un oficio, no sé si lo podrá ver aquí, se lo presentó a la Secretaría de la Presidencia desde Guayaquil, en la cual un grupo de ecuatorianos de distintos puntos del país, anexando 1090 firmas, le dijimos al señor presidente, no lo autorizamos a que se apruebe tratado por pandemias y mucho menos un pacto por el futuro que está incluido, porque la vacunación obligatoria dentro de estas políticas globalistas justamente es afectar nuestra salud, nuestras libertades, nuestra soberanía. Y es lamentable decirlo, pero está en la misma Constitución, cuando usted revisa el artículo 416, nos encontramos con ese punto, de que ya se viene hablando en el numeral 10 del artículo 416 de la Constitución de la República del Ecuador, está vinculada a esta Agenda 2030, que dice, promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales. Esto como un pequeño nomás referencia. O sea... Pero es interesante entender, los 17 ODS, que entre ellos está fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, el tema de energía asequible no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria e innovación, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles que promueven el consumo saludable, acciones por el clima, vida submarina, vida ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas. Esos ODS, si bien es cierto, son los objetivos a dónde vamos. Yo lo que le preguntaba son errados los objetivos. Lo que estamos errando es en cómo pretendemos alcanzarlos, porque cuando hablamos del fin de la pobreza, cuando hablamos de hambre cero, cuando hablamos de igualdad en el tema de género, por ejemplo, son los macro objetivos del planeta, del mundo entero que todos debemos apuntar. Lo malo está en cómo pretendemos llegarlo o cómo aprovechamos estos objetivos para alinear los intereses económicos, que es una cosa diferente. Claro, por eso es que cuando se habla, por ejemplo, fin de la pobreza y que el señor presidente en su discurso habla como que si él ha venido superando esta situación, ¿cómo puede decir que está poniendo fin o erradicando la pobreza cuando lo que tenemos es una situación de incrementos de impuestos donde complica más la situación del diario vivir, de sostener una alimentación? ¿Cómo puede hablar de hambre cero cuando los monopolios que se están estableciendo en la alimentación? Fíjese lo que está pasando ahorita, estos incendios, esta sequía, que tampoco se justifica, porque esto sí también tiene que ver con algo fraguado justamente para generar esta crisis y luego generar inversiones en las cuales ponen prácticamente en prenda los recursos naturales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Los alimentos transgénicos van a empezar a reemplazar a una alimentación sana. La soberanía alimentaria se va a trastocar con esto de hambre cero, que realmente no se cumple este objetivo. Suena bien, por eso le digo, salud y bienestar, vacunación forzosa, la reducción de la población a través de abortos que se están promoviendo, igualdad de género, que se busca darle fuerza a un movimiento LGBTI, hablándose de derechos sexuales, un reglamento de la ONU, el ESI, Educación Sexual Integral para Niños, que eso es terrible, que quieren ya educar a los niños desde los 0 a los 4 meses, enseñar a los niños esto de temas de educación sexual. Y así como eso, adoctrinamiento. Agua limpia y saneamiento es la privatización del agua, que quieren es tener ese control del agua. Y las sequías que se están provocando, porque nadie se está dando cuenta de las fumigaciones con los centrales que se están produciendo, porque son geoingeniería, bioingeniería lo que se está aplicando y generando esta crisis, no solo en Ecuador, ya lo vimos en España, lo vimos en Hawái, lo venimos viendo una serie de procesos. Claro, hay una sequía que se produce dentro del comportamiento en nuestro país, dentro de nuestras regiones, pero otra cosa es lo que estamos viendo, estos excesos en la que se dice, sí, una sequía, lo que hay es un descuido, lo que hay es una ineptitud de los gobiernos. Aquí la política, la corrupción, lamentablemente, ha venido trastocando y manipulando o dándole mal uso al presupuesto fiscal. Ahora la ONU también quiere ampliar sus ingresos a través de los estados, sus contribuciones que recibe de los estados, y eso es lo que quieren ellos, sostenerse y prolongar hasta el 2045. Fíjense que ahora previo a esta cumbre está el Pacto Digital Global y la Declaración sobre Generaciones Futuras. Y ya redefinen también el Consejo de Seguridad, que supuestamente van a dar ellos un apoyo por la paz y la seguridad. Ya tenemos un estatuto de fuerza que se firmó a mediados de junio de 2022 con el gobierno anterior. Y este gobierno realmente es una transición de lo que dejó hecho el gobierno anterior y está cumpliendo.
todas estas políticas y acuerdos internacionales, mientras nosotros, los ecuatorianos, en un desconocimiento total, nos vienen tildando de conspiranoicos, y nuestra salud, nuestra soberanía, la soberanía de nuestra naturaleza, nuestras libertades, nuestros derechos están siendo trastocados, y en la Asamblea se están haciendo reformas amoldando a estos objetivos de desarrollo sostenible sin que realmente sean claros dentro de los informes técnicos de la Comisión Legislativa. Ahora, ¿A qué se refiere? doctora, ¿Cuál es la parte que van a cumplir con esos objetivos? doctora, en todo caso, el discurso del presidente Daniel Noboa, que se dio precisamente en esa cumbre para el futuro, básicamente se basó muchísimo por el tema de inseguridad, topó el tema de acceso a empleo, pero no hubo denuncia alguna por parte del presidente, sino más bien como una tipo de rendición de cuentas de qué es lo que está haciendo el país, no aportando a futuro, sino más bien estamos cumpliendo o medianamente cumpliendo los compromisos del país. Claro, él lo que dijo fue, como mejor dicho, leyó cómo le redactaron el documento, porque hasta lo ayudaron a hacer hace 2 meses un informe nacional voluntario, como él dijo, pero dentro de lo que él dice, está hablando de otro país, pues. Yo no sé en qué momento él atendió el tema de impulsar el empleo en los jóvenes. Eso no se ha cumplido. Lo que él, sí, dentro de las cuatro leyes, iniciativas que presentó en materia económica de manera urgente, claro, se las aprobaron. Toda la Asamblea le dio el apoyo para que no diga que no había apoyo. Pero ¿para qué fue esto? Prácticamente ha sido para venir cumpliendo con los pagos de la deuda externa, atender otras necesidades, el tema de la inseguridad, el tema de enfrentar el crimen organizado. Se declaró un conflicto armado interno, le dieron financiamiento también, se continuó con el acuerdo de este estatuto de fuerza, que es prácticamente también un tratado, y dentro de eso están llegando pues a instalarse bases militares que realmente no vienen a subsanar este problema o ayudar por la paz, porque tenemos bases en Colombia y sin embargo tenemos este problema del tráfico de droga, tenemos el problema que no se lo supera. Entonces aquí la plataforma de paso, la plataforma continental en la que se redujo las 200 millas, también forma parte de todo este proceso globalista en la cual cada vez el Ecuador pierde más su soberanía, pero nosotros los ecuatorianos tenemos que expresarnos. Como ya le indiqué, nosotros, un grupo de ecuatorianos, venimos haciendo resistencia, venimos enfrentando este desconocimiento, dándole a conocer a la ciudadanía los pequeños espacios que obtenemos o en las marchas en las calles. Y se le dijo al señor presidente Daniel Noboa, nos ratificamos en negarnos en ese tratado por pandemia y ese pacto por el futuro. No lo autorizamos a que ustedes adopten políticas supranacionales y que estén sobre nuestra Constitución. Y más aún, cuando la vacunación obligatoria se quiere implantar y no respetar el derecho de decidir de cada ecuatoriano. En todo caso, suspendió su próxima participación en las Naciones Unidas. ¿Qué posibilidad es de que adopten este tipo de recomendaciones de organizaciones como la que usted representa, Glenda, el presidente de la República, que no está alineado o va en contra de los tratados internacionales y obviamente con organismos multilaterales de quienes se obtiene financiamiento? Es bastante complicado que un presidente de la República se oponga a esos objetivos de desarrollo sostenible, que no los aplique, que no se sume a la cumbre para el futuro, sino más bien va a seguir teniendo una participación. Este u otro gobierno, no vemos, por lo menos en la lista de candidatos, no se trata de estos temas. No se puede dejar de negociar porque lógicamente se requiere financiamiento. El punto es que bajo qué condiciones y qué términos se negocia. Si usted revisara los contratos que se hicieron en el tema de las compras anticipadas de vacunas, usted va a encontrar cómo se cede dentro de cláusulas de confidencialidad, que protegiendo sus patentes, no han protegido la salud que muchas personas están siendo afectadas. A eso que voy, porque dentro de esas negociaciones con estas multilaterales o en estos acuerdos bilaterales no se toma en cuenta a la sociedad, porque no se dialoga, no hay debates para buscar unas propuestas apropiadas para que vaya a ser una buena negociación. Lo malo no es negociar, sino que este tipo de gestiones, el señor presidente más bien va a hacer acuerdos empresariales, pero desde otros objetivos. Tal vez pienso que no se siente ecuatoriano, y realmente él no tiene ese sentir como lo tenemos nosotros, en que tenemos que luchar y defender esta soberanía. Siempre hay que tener pendiente algo. En todas estas negociaciones, dentro de estas políticas supranacionales, tenemos una herramienta en este momento, que cada ecuatoriano aprenda a declarar su soberanía.
nos declaramos soberanos y eso es lo que tenemos que aprender. Estamos en un tiempo de nueva tecnología en la que la IA va a absorber nuestra información, que se vienen legislaciones sobre el uso de la IA y la apertura, el manejo de nuestros datos como usuarios en las redes. Las censuras están a la orden del día. Pagamos nosotros un Internet, sin embargo, estos acuerdos que se dan con los dueños de estas plataformas, el Ministerio de Telecomunicaciones no se preocupa de proteger dentro de esas negociaciones, proteger nuestros derechos de usuario en el tema, por ejemplo, del Internet y las censuras que aplica. O sea, se obstruye esa libertad de expresión. Y eso es lo que debería el presidente tomar en cuenta cuando va a estas negociaciones y no ir como entreguista a ponerse al orden. Un gobierno global, un gobierno único mundial, no lo vamos a aceptar. Nuestras fronteras tienen sus límites y esas fronteras, como Estado-nación, tienen que respetarse. Yo creo que todos los estados están en esa misma posición. Glenda, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Súper interesante los temas. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a Glenda García, politóloga, a propósito que es lideresa en un frente en el que están en contra o en defensa de la soberanía nacional para las decisiones del territorio ecuatoriano. 7 de la mañana con 34 minutos, 7 horas con 35 ya. Ligera pausa para comerciales, volvemos enseguida, no se vayan.